en toda una serie de textos contables que pueden ser consultados, resultaría increíble. 450,000 millones de dólares de ingreso me parece que es sin duda una señal de las transformaciones que están ocurriendo en el mundo. Pero no hay que ir muy lejos para darnos cuenta de que el fenómeno de la economía en el mundo en este momento está generando toda una serie de diferencias, y lo estamos viendo, lo comentábamos desde la semana anterior, en este tema de la Comunidad Económica Europea, en donde de repente nos encontramos con que países como Grecia se ven forzados a aplicar medidas de austeridad que la sociedad rechaza, generándose en este momento dos grandes corrientes de economistas en Europa: los que están a favor de la aplicación a los países que tienen problemas de estos programas de austeridad, y los partidarios de la teoría que maneja el nuevo presidente de Francia, Hollande, quien dice que la verdadera solución a la economía está en aumentar la capacidad económica de la población, es decir, que la gente gane mejores salarios. En la medida en que la gente gane mejores salarios, tendrá oportunidad de comprar más. En la medida en la que pueda comprar más, se activará la vida industrial y comercial y se generará un círculo virtuoso que los sacará adelante. Los economistas de raíz más tradicional piensan que estas visiones de Hollande son muy atractivas desde el punto de vista del discurso, pero resultan insostenibles en la práctica, y que el aumento de los salarios, como está contemplado en la nueva administración que está tomando el poder en Francia, el aumento de los salarios automáticamente desencadenará mecanismos de inflación cuyas consecuencias serán verdaderamente devastadoras. Sin embargo, en el momento presente no tenemos todavía resuelto este fenómeno, no sabemos finalmente hacia dónde se va a inclinar la balanza, si a los que están hablando de abrir la puerta a un crecimiento, aunque sea sobrecalentando la economía, o los que están con una actitud mucho más conservadora, tratando de lograr a través de la austeridad frenar los fenómenos que se habían venido generalizando en Irlanda, en Portugal, en España, en Grecia, que son los países que han venido sufriendo con mayor intensidad las consecuencias de esta situación de crisis en Europa. Uno puede apreciar en este momento, dentro del marco de los teóricos de la globalización, igualmente dos corrientes. La corriente que estaría encabezada principalmente por la figura del geopolítico Jacques Attali, en su libro específicamente de "Y después de la crisis qué", en donde Attali comienza a sugerir algunas formas de salida de esta realidad en la que nos encontramos inmersos, sobre todo a partir de cuestionar el crecimiento de los rentistas como eje de la economía. En la teoría de Jacques Attali, el gran problema, el gran bache de la economía mundial en los últimos 10 años se debió a haber privilegiado al rentismo por encima de cualquier otra actividad económica. Y en el momento en el que el rentismo, por un mal cálculo y por una visión poco sensata de los
especuladores en la venta de inmobiliaria precipitaron una situación que desembocó finalmente en este gigantesco agujero en el que cayó la economía y del que apenas comienza a levantarse. Por lo tanto, dice Attali, los países deben orientar su nueva fórmula económica a partir de la producción, a partir de la industrialización, a partir de la utilización de todos los recursos electrónicos para mejorar los servicios, para mejorar el acercamiento con los potenciales clientes en el mundo y dejar totalmente marginados a los rentistas, que son los que por sus especulaciones primero y segundo por su falta de solidaridad con la sociedad precipitan en estos problemas. El libro de Attali tiene muy interesantemente documentados los casos de algunos bancos europeos que tronaron en medio de la crisis de las inmobiliarias y recibieron enormes inyecciones de dinero de parte de los gobiernos para levantarse, y ese dinero, en lugar de utilizarlo para reestructurar lo que sería la función bancaria de la institución, lo utilizaron para repartirse el dinero entre ellos como una especie de bonificación por pérdidas que pudieron haber tenido en el momento de la crisis. Y es verdaderamente escandaloso lo que se hizo en algunos de estos bancos. Dice, y eso pasa porque todos han adquirido el criterio rentista. Entonces él dice, se necesita generar una cultura de producción, de trabajo, de distribución de la riqueza a partir de esto y no de la especulación. Y hay que castigar la especulación y hay que marginar la especulación, porque los resultados en el orden práctico para Europa por lo pronto han resultado funestos. De otro lado están las corrientes de los pesimistas que dicen que la situación actual de Europa no es más que el primer paso de lo que será una cascada de acontecimientos que tendrán como consecuencia el desmantelamiento de la Comunidad Europea, la caída del proyecto del euro y sobre todo el desarrollo creciente de proyectos que buscarán sobrevivir en medio de la crisis, independientemente de los daños que esa supervivencia de un grupo pueda hacer al entorno de la comunidad. Son dos variantes que se están manejando en el campo de la economía que evidentemente nos hacen apreciar que este fenómeno en Europa es de una dimensión mucho más amplia de lo que originalmente se había estado pensando. En el mundo asiático está ocurriendo un fenómeno semejante. En los últimos meses ha habido toda una serie de noticias que nos hablan de que la India, por ejemplo, ha entrado en una etapa en la que se están frenando los sistemas y mecanismos de su economía, porque la India ha encontrado que una parte significativa de los recursos económicos que estaban fluyendo por las arterias de la economía hindú no eran otra cosa que recursos del narcotráfico, que en una situación tan privilegiada para manejar grandes cantidades de dinero sin preguntas como es la India, pues se habían convertido en una carga ya para el Estado con una trascendencia incluso en el orden político verdaderamente inquietante.
La India en los últimos años ha crecido de manera impresionante en índices de corrupción, y esto es lógico precisamente porque los dineros que fluyen para lavar el dinero del narco, y los grupos criminales se organizan para apoderarse de áreas específicas de la economía y volverse los amos y señores de esas áreas, teniendo por un lado la generación de los dólares, que está garantizada por la comercialización del crimen. En segundo lugar, tienen garantizada la inversión de estos recursos en toda una serie de industrias que han creado y que tienen grandes utilidades, no porque sean muy productivas ni porque sean muy efectivas, sino porque los dólares se están lavando. Y finalmente, el posicionamiento en ciertas áreas de la economía les da a estos grupos una especie de verdadero dominio total, un monopolio total de esta actividad, y entonces salen ganando de todas. El gobierno de la India ha venido implementando toda una serie de medidas para contrarrestar este fenómeno. Una de las medidas que los hindúes consideran más importantes es la educativa. Los hindúes están en este momento incorporados a un experimento educativo en el que intentan educar a los jóvenes no solamente en los conocimientos de la ciencia, sino los enseñan a educar, intentan educarlos de una manera integral, y sobre todo induciendo desde niños a los chicos a tener una actitud que sea fundamentalmente una actitud que rechace la corrupción. Se han hecho toda una serie de experiencias, incluso una de las más exitosas durante un tiempo fue aquel banco que funcionaba con gente pobre, a la que se le prestaban cantidades que dentro de su pobreza eran significativas, y que en la práctica operó de tal manera que le dieron el premio Nobel de Economía al hindú que la había diseñado por los resultados. La banca de la que estamos hablando ya no existe. Se desmanteló poco después porque se demostró que uno de los problemas más serios de las comunidades con escasos recursos es el que no tienen visión de futuro. Su visión está localizada en un presente muy inmediato, y en cuanto logran un propósito específico que estaban buscando, como que abandonan todo lo demás, lo dejan a un lado, y ellos se meten a trabajar otras cosas o hacer otras cosas, olvidando lo que eran los proyectos que habían originado el acercamiento a estos créditos bancarios. Por eso lo que comenzó como un experimento enormemente exitoso finalmente se deterioró de tal manera que le tuvieron que suspender el apoyo a este banco. Pero es uno de los muchos experimentos que se están llevando a cabo en la India y que tienen como objeto el darle a las nuevas generaciones una situación no solamente de mayor conocimiento y de mayor dominio de las áreas teóricas y técnicas de la ciencia, sino también capacitarlos en esta visión de una ética social que rechaza la corrupción. La educación en la India es una educación que ha dado muy buenos resultados en ciertas áreas. Si ustedes se toman el trabajo de consultar cualquiera de las revistas del Fondo Monetario Internacional o del Banco Internacional de Desarrollo o de las dependencias que manejan los temas económicos en las Naciones Unidas, lo que les va a llamar la atención
es que la mayoría de los participantes en estas revistas son hindúes. El hinduismo ha sido capaz de generar este proyecto de desarrollo, a pesar de que la India no tiene una gran capacidad para absorber en su trabajo a estas personas, pero esta comunidad científica que se ha generado en la India es de tan buena calidad que los estudiantes están terminando y ya están teniendo trabajo. Los están llamando como consultores, los están llamando como asesores, los están llamando para manejar áreas de exposición y explicación de temas económicos en el mundo. Y junto con esto, los hindúes han desarrollado también áreas de investigación en el terreno de la energía atómica, que les está dando también un muy buen resultado. En primer lugar, porque la India tiene una incipiente industria atómica a la que le tiene mucha fe, sobre todo en las posibilidades de generar cantidades de energía eléctrica que le vengan a resolver problemas de iluminación en ciudades gigantescas como Mumbai, por ejemplo, ¿no? La antigua ciudad de Bombay, hoy Mumbai, se ha convertido en uno de los centros de habitación más grandes de Asia, compitiendo con Shanghai y con otras ciudades, con el problema de que la ciudad de Mumbai es como dicen que es como una comunidad de islas, como una especie de archipiélago, en donde hay zonas de un enorme desarrollo social, cultural, económico, rodeados de enormes áreas de miseria, pero miseria llevada a extremos increíbles. Si ustedes vieron la película de ¿Quieres ser millonario?, que está filmada precisamente en Mumbai, ahí se puede apreciar la realidad social que viven estas personas. Junto a palacios maravillosos, gente que vive en casas de cartón, juntitito al edificio monumental, con mármol y con todos los lujos habidos y por haber, generándose toda una serie de dinámicas sociales que favorecen sobre todo el consumo, el crecimiento del consumo de la droga en el área metropolitana de Mumbai. Y si nos vamos a otras ciudades de esa misma latitud, nos encontramos con que el fenómeno en la India es muy parecido. En la India siguen existiendo dos grandes grupos sociales, los que tienen incluso por su propio nacimiento, los brahmanes, las posibilidades y la ley a su favor para alcanzar el crecimiento y su proyección en su vida profesional, y la gente con menos recursos, la gente que pertenece a las castas inferiores, que en el campo sobre todo de la educación no ha tenido grandes oportunidades, no así en el de la política. La India es un país de enormes contrastes, porque mientras los brahmanes están logrando éxitos extraordinarios en economía, como profesionistas de la economía y profesionistas de las ciencias que investigan la energía atómica, por otro lado, la India ya tuvo un primer ministro paria, cuando los parias en la India tradicionalmente no tenían ni siquiera derechos. Por lo tanto, la India es un país en un proceso también de evolución, no solamente de evolución en el marco de su economía, en el marco de sus estructuras sociales, sino es un país que se está transformando culturalmente hablando y que tiene una fuertísima competencia con China, a la que considera la India su principal rival y su principal competidor. Hay una carrera entre la India y China por tratar de colocarse en los mejores puestos, sobre todo en el ámbito de la teoría económica. Y ahí los hindúes siguen teniendo la punta, y los chinos
van corriendo detrás, pero van desde luego en una posición de competencia importante en este sentido. Y bueno, si hablamos de China, para terminar con el tema de los países de el mundo en medio de esta transformación que está generando la economía, los números que maneja China en lo que se refiere a la economía, nada más para que ustedes tengan una información reciente, dice: la economía de China creció en el primer trimestre 8%. Y dice, o dicho de manera algo más técnica, según el Banco Central de China, las reservas internacionales sobrepasan la cota de 2 billones de dólares, 1.4 billones de euros. Es decir, la economía china funcionando totalmente bajo los parámetros de la economía capitalista y teniendo al Partido Comunista asentado en el poder, y los alumnos de las escuelas atrapados en esta esquizofrenia de, por un lado, ver los resultados de la estrategia de los 4 sostenes reflejados en las 23 ciudades escaparate, que es verdaderamente sensacional, contrastado con la prédica en los colegios, sobre todo en las regiones rurales, de las teorías de Mao, que resultan absolutamente incompatibles con lo que está sucediendo. Bueno, ese es el mundo de la posmodernidad que nos está tocando vivir, y esta es la perspectiva en el terreno de lo internacional. Veamos ahora algo en relación a la política nacional. Sergio Sarmiento, persona a la que yo aprecio bastante, y yo conocí a Sergio en un encuentro en el que estuvimos los dos en Miami hace algunos años. Es un hombre que ha hecho su vida y su carrera a través de un enorme esfuerzo personal. Él se costeó la carrera de economía en Londres, cantando en los bares por la noche, porque no tenía recursos suficientes para, sobre todo, él tenía una beca en la universidad, pero la beca no cubría los alimentos ni la habitación, entonces él se sostenía así. Es hijo de refugiados españoles, tiene un enfoque muy marcado por el pensamiento socialdemócrata, pero es un hombre honesto, es un hombre con el que se puede hablar, es un hombre que tiene siempre la disponibilidad y tiene además la calidad humana para poder intercambiar ideas con él. Publica el día de ayer un artículo que a mí me llamó mucho la atención, titulado La izquierda real, en donde hace una reflexión sobre la expectativa de la izquierda vista en la visión o percibida en la visión de López Obrador. Y tiene de entrada una cita del inglés James Wales que dice: la gente supone siempre que el pleito será entre la izquierda y la derecha. Dice, pero siempre la pelea es entre los razonables y los imbéciles. Que es un poco el tema de la pérdida de credibilidad de las categorías ideológicas que se ha venido gestando, sobre todo desde los años 80 del siglo pasado para acá, de manera cada vez más intensa. Hoy las ideologías se han vuelto totalmente insostenibles, porque muchos de los elementos que antes les daban un soporte real o aparente, hoy se han derrumbado, y entonces hoy, como dice Wales, lo que estamos viendo es que lo que la gente quiere, lo que la gente pide a los que están disputando en el campo de la política, es sobre todo que su propuesta sea una propuesta razonable.
porque es lo razonable de las propuestas lo que acerca o aleja a la sociedad de estas alternativas. Dice Sergio Sarmiento en su texto: ¿cómo me gustaría que en México hubiera una verdadera izquierda? Una izquierda comprometida en el combate a la pobreza, con generar una mayor prosperidad, con asegurar una sociedad con igualdad de oportunidades. En lugar de eso tenemos una izquierda que construye segundos pisos para los automóviles, que defiende los subsidios a la gasolina para beneficiar a los ricos, que organiza conciertos y festivales pero no invierte en agua para los pueblos, que se alía con sindicatos que han destruido empresas públicas como La Luz y Fuerza y protege a líderes sindicales que han robado dinero a los mineros y han privatizado la educación pública, que se opone a la apertura del monopolio petrolero que beneficiaría a los pobres, que regala dinero para comprar votos pero no crea condiciones para la inversión y la generación de empleos, que promueve y protege marchas y plantones que terminan afectando a los trabajadores. Entonces, Sergio Sarmiento hace una revisión de lo que en este momento el grupo de Andrés Manuel está ofreciendo y dice, bueno, si lo que está ofreciendo es la izquierda, esa izquierda no me gusta. Y no me gusta porque lleva dentro de su propuesta toda una serie de contradicciones que a quien van a afectar principalmente es a la gente más pobre. Dice, la izquierda real, la que realmente conserva sus ideales, la que ha demostrado de eficacia en disminuir la pobreza es distinta. Yo en lo personal me inclino por la que impulsaba Felipe González, el socialista que presidió el gobierno español de 1982 a 96 y sentó las bases para el mayor desarrollo económico de la historia de España. Felipe González hizo todo aquello a lo que se opone la izquierda mexicana. Dice, primero, eliminó los controles de cambio, integró a España a la Comunidad Económica Europea, globalizó la economía del país, privatizó, sí, privatizó, no simplemente abrió las puertas a la inversión privada, las empresas petroleras y la electricidad, y promovió la inversión privada y la generación de empleos. ¿Cómo combatió la pobreza? No lo hizo cobrando impuestos excesivos a los ricos para repartir el dinero entre los pobres, sino a través de la generación de empleos, de la inversión en infraestructura y sobre todo en educación. Con estas políticas abrió mayores oportunidades económicas para todos. También logró una reducción significativa de la pobreza y una mejoría en la distribución de la riqueza, que son cosas distintas. Bueno, a mí me parece muy interesante la reflexión de un hombre como Sergio, que tiene todas las categorías del mundo socialista como la base de su estructura en el orden económico, y que tiene tan claro esta percepción de lo que verdaderamente favorece a la sociedad y particularmente a los grupos más desposeídos. Nosotros tenemos una mala herencia en relación a la confrontación con la problemática social. Tenemos la herencia de la corona española del asistencialismo. Y el asistencialismo que emocionalmente resulta impactante, la persona que llega con el dinero en la mano y se lo da al viejito que no tiene ya para trabajar, o se lo da a la señora que es madre soltera, impacta. A mí me ha tocado ver a la gente pobre llorando porque les están regalando cosas, pero eso no les resuelve su problema. Sobre todo no resuelve el problema de la sociedad en términos generales. Como dice Sergio, lo que resuelve la problemática es abrir mayores oportunidades económicas para todos. Y esto significa el abrir la oportunidad de trabajo a la gente. Y la oportunidad de trabajo se vuelve una oportunidad de trabajo todavía más importante cuando la calidad del trabajador
está a la altura de la demanda de los que contratan el trabajo, porque en ese momento se crea una sinergia significativa. No solamente se tiene trabajo, sino se tiene un buen salario, y la persona que tiene un buen trabajo y tiene un buen salario y que tiene además un mecanismo educativo, una fórmula educativa en la que sus hijos se van formando para una incorporación en un futuro inmediato a un proceso semejante al que en ese momento tienen los padres, es lo que se llama la visión de crecimiento o de desarrollo sostenido. Esta es la base de la verdadera economía. Esta es la base del verdadero funcionamiento de algo que favorece a la gente, que no solamente llega y les reparte un recurso, que yo no estoy en contra de que se haga. Sergio tampoco hace una crítica de esto. Él lo que dice es: el gobierno tiene la obligación de emplearse a fondo en buscar las soluciones que a la sociedad en el futuro inmediato le vayan creando mejores condiciones de vida. Esto que a uno le puede entusiasmar, planteado a nivel de discurso político, resulta impopular. Y resulta impopular porque en un país en donde la tradición, como dice Federico Reyes Heroles, está en tender la mano, en levantar la mano en lugar de levantar la frente, es decir, en esperar la dádiva, una sociedad acostumbrada así, llegar a decirle: ¿sabes qué? La solución de tu problema no es que yo te dé, sino que le pongas a trabajar. Pues imagínense el resultado. Tenemos un sector de la sociedad bastante amplio en donde la palabra trabajo es una mala palabra, ¿sí? En donde la gente quiere que las cosas se resuelvan por vía de los regalos, en lugar de por la vía de la construcción y del crecimiento. Se han intentado desde hace muchos años innumerables fórmulas para tratar de atraer a las personas a este sistema, y ha habido mucha dificultad porque tenemos una herencia cultural, y lo cultural tarda generaciones en sufrir mutaciones importantes y significativas. Nos hemos acostumbrado durante tantísimo tiempo a que las cosas no se resuelvan, sino solo se vayan paleando, dándoles algo de recursos a las personas, lo suficiente para que vivan un mes, ¿sí? En medio de grandes privaciones, pero sobrevivieron un mes más, pero sin trabajar. Esto es para muchos más importante que les enseñaran a trabajar y los enseñaran a competir. Hace algunos años yo fui testigo de uno de los experimentos más interesantes en el norte, de la creación de un modelo de explotación en unos terrenos en donde se trabajaba simultáneamente en la siembra de productos, se trabajaba con animales, se trabaja con la cría de animales, y se trabajaba un poco con la manufactura de productos lácteos, quesos, etc. El experimento comenzó en un área muy pequeña. En 2 años el asunto era increíblemente exitoso, pero increíblemente exitoso. Y en el momento en que fue exitoso se vino abajo, porque entonces los integrantes, cada uno pidió su dinero, les dieron su dinero y uno pensaba, bueno, ya aprendieron, ahora van a hacer lo suyo. Se cogieron su dinero y se lo gastaron todo, ¿sí? Es decir, la cultura del crecimiento y del desarrollo sostenido no es lo que se nos ha dado, y la solución a la problemática que tenemos solo apunta por este lado y no por el lado de las dádivas, y mucho menos de las dádivas
de tipo demagógico a las que se está haciendo referencia. Hoy en la mañana escuchaba una crítica que hacía alguno de los políticos del PRI, por cierto, respecto de la propuesta de López Obrador de una partida del gobierno, convertirla en un reparto para cada una de las personas, diciendo que con eso las personas tendrían casi para sobrevivir el resto del año, y claro, la lógica es y sin trabajar, ¿no? En lugar de invertir, como decía este hombre, los recursos en empresas productivas, en donde los que estén trabajando ahí permanentemente estén, por un lado, asegurándole a su familia su mantenimiento, y por otro lado estén creando las condiciones para aumentar estos recursos, haciendo más competitiva, más amplia, más productiva el área de su trabajo. Me llama la atención la reflexión que hace Sergio Sarmiento, pero me parece que es extraordinariamente atinada, porque la verdadera fórmula de solución a los problemas de un país como el nuestro no está en las demagogias ni en el asistencialismo, sino está precisamente en la aplicación de medidas económicas perfectamente reglamentadas que le den a la sociedad una planta de trabajo estable. Lo que necesitamos es una planta de trabajo cada vez más amplia y al mismo tiempo estable, con salarios cada vez mejores y con un desarrollo en la cultura del trabajador orientado al ahorro, para darle al trabajador oportunidades que a través del ahorro puede conseguir, e intentando romper con esa cultura muy mexicana de que cuánto me dieron 100, pues me gasto 110 y ahí quedo a deber 10 para el mes que entra, ¿no? Esa visión del manejo de la economía evidentemente no nos lleva particularmente lejos. Pero evidentemente el artículo de Sergio no está solamente haciendo una reflexión sobre categorías en el plano de las teorías sociopolíticas, sino está hablando de un proceso electoral en donde la figura de López Obrador ha crecido en los últimos tiempos, y mucha gente comienza a plantearse si esta figura será la que pueda resolver los problemas del país. En el día de ayer, por primera vez entre los analistas de la realidad de nuestro país en el orden de las elecciones, comenzó a plantearse un tema que a mí me parece que resulta sumamente inquietante. Yo se lo oí primero a Loret de Mola, al que entrevistan en una reunión de una feria de libro que hay en Madrid, y él desde Madrid da su opinión, y luego se lo leo a Federico Reyes Heroles en un artículo muy interesante titulado Dilema, y luego lo leo en varios otros editorialistas, y me llama la atención el que posiciones tan diferentes de los analistas coincidan en el siguiente diagnóstico. Las encuestas están manejando números que resultan increíbles, y decía Loret de Mola, no me voy a poner a cuestionar las encuestas si las hicieron bien o mal. Dice, para mí resultan increíbles algunos de los números, dice, porque un candidato al que han golpeado de manera tan intensa, y sobre todo en las reuniones públicas ha aparecido una corriente que cuestiona, que discute, que argumenta, decir que eso lo está haciendo crecer es ir en contra de lo que han sido la lógica de las elecciones presidenciales. Dice, para mí la figura de Peña Nieto es una figura que se ha empequeñecido, es una figura que ha bajado, es una figura que se encuentra muy atrás de los números que hace un año le conocimos.
Hace un año la elección, como dice Federico Reyes Heroles, parecía una elección aburrida, una elección donde ya había un ganador anticipado, un ganador al que nadie podía alcanzar porque los números eran tan distantes de unos con otros que parecía imposible. Dice, y de repente las cosas están cambiando. Y lo dice Loret de Mola, lo dice Chin, lo dice Federico Reyes Heroles, lo dicen varios el día de ayer. Lo que se está percibiendo es que retrocede la figura de Peña Nieto, la figura de López Obrador, dice Loret de Mola, va a saltos. Dice, de repente brinca para adelante y él solito brinca para atrás. Dice, es el hombre que se mete zancadilla cuando va corriendo él solito. Dice, si López Obrador tuviera un discurso más consistente, hubiera definido ya de manera muy clara exactamente a dónde va, en este momento la corriente detrás de López Obrador sería una corriente que estaría mucho más consolidada. Dice, pero estos brincos que da en sus discursos, en sus opiniones, que si la República Amorosa y al día siguiente el retorno a la dialéctica social, dice, estas cosas no le están favoreciendo como lo deberían favorecer, a pesar de que, dice, va 2 pasos para adelante y 1 para atrás, pero va un pasito para adelante. Dice, y Josefina dio el campanazo, dice, con su presentación en la Ibero, de repente cambió la imagen delante de los jóvenes, dice, y eso es muy importante. El hecho de que haya salido en medio de porras de la universidad, dice, aunque había un grupo que le cuestionaba y al que ella no encaró, se acercó a oír y tuvo con ellos un diálogo de aceptación y de cuestionamientos sobre muchos de los temas que hablaron. Dice, esto cambió la imagen. Dice, falta que ahora, después de este campanazo que la sube, dice, mantenga el paso, pero si mantiene el paso, y ahí va el asunto, dice, el escenario se acerca cada vez más, dice, no a lo que pensábamos, un ganador que venía en primer lugar y nadie lo alcanzaba, sino otra vez que vamos a regresar a los 3/3. Dice, ¿y qué cosa va a pasar si llegamos a los 3/3? Y eso lo preguntan todos los simpatizantes de Andrés Manuel, los simpatizantes de Josefina, los simpatizantes de Peña Nieto y los analistas independientes. Todos coinciden en que de repente esta percepción está influyendo en muchas personas, dice, y el primero que lo descubre es López Obrador. Y entonces López Obrador dice en la jornada, hay un fraude hay un fraude probable que se está cocinando. Y entonces, ¿por qué dice esto? Porque en un escenario de tercios, si alguien gana, suponiendo que sea Peña Nieto, que parecería la lógica, ¿no? Porque a pesar de que ha disminuido, los otros no han crecido lo suficiente, que era otro de los temas de Loret de Mola. Loret de Mola dice, a mí lo que me tiene desconcertado es que lo que ha sido la tradición en las campañas electorales, los candidatos todos comienzan chiquitos y en la última etapa crecen, unos crecen más que otros y el que crece más es el que gana. Aquí ninguno crece, dice, todos se están haciendo más chiquitos. Dice, y eso es la señal inequívoca de que tenemos un sistema de partidos que se está agotando. Yo creo que esto es cierto. A mí me parece que esta es una observación de mucho fondo y que particularmente los politólogos tendríamos que comenzar a reflexionar sobre la misma, porque si nos encontramos verdaderamente ante un escenario en el que nuestros partidos ya no pueden dar de más, todavía peor para la expectativa de los 3/3, porque en el pasado cualquier conflicto que surgía tenía al candidato respaldado por un partido fuerte, un partido con una estructura muy sólida,
muy anclado en ciertas áreas de la sociedad que le daban vitalidad y le daban al mismo tiempo capacidad de resistencia. Hoy, en esta descripción que hace Loret de Mola, parecería como que los partidos con los candidatos se han achicado y el problema de la legitimidad se multiplica. Y en el momento en el que se multiplica, ni el IFE ni los partidos tienen las posibilidades de delante de la sociedad ser los garantes de que lo que salga como resultado es lo que se va a tener que respetar. Esta reflexión me ha inquietado enormemente porque, insisto, me ha llamado la atención escucharla en un Loret de Mola, leerla en un Federico Reyes Heroles, en un Uchín, que son puntos totalmente diferentes de análisis, el propio Sergio Sarmiento. Y entonces la inquietud es, ¿qué cosa va a pasar? Yo creo que deberíamos comenzar a preguntarnos qué cosa va a pasar si la sociedad en la que estamos inmersos y que pareciera a veces tan alejada de estas realidades, le entra al juego de las confrontaciones para brincar por encima de los caminos legales y llegar por la vía de los hechos a la toma del poder. A mí me parece que esto puede resultar enormemente desgastante para nuestra democracia, y por otro lado me parece que eso puede tensionar terriblemente a nuestra comunidad. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Este es el problema. Yo creo que en primer lugar lo que tenemos que hacer es una intensa campaña para que la gente vaya a votar. En la medida en la que la sociedad esté más avispada, la sociedad esté más comprometida, esté más identificada, hay más posibilidades de hacer las cosas y de encontrar una fórmula de salida. Cuando no se tiene esta participación de la sociedad es cuando aparecen las áreas de riesgo que pueden generar en alguno de los actores una toma de decisión equivocada. Si la sociedad es una sociedad que entiende lo que está ocurriendo y que visualiza la posibilidad de una cercanía muy grande entre los números de los votantes, tan grande que en algunos de los análisis que se hacían ayer, haciendo cuentas sobre los indecisos y sobre los que no habían dicho por quién iban a votar, que no es lo mismo, si todos se cargaban de un lado, si se cargaban un porcentaje, los cálculos, todos ellos incidían en que el que ganaba, cualquiera de ellos, era el que más ganaba por 2 puntos, el que más. Y los demás, olvídense, Josefina ganaba por medio punto, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa va a suceder si el escenario se presenta así? Yo creo que esto es un factor interesante que vale la pena mencionar, porque sin duda de lo que apenas hace 2 meses veíamos así como más o menos ya definido, la carrera va a ser entre Peña Nieto y el que logre mejor posicionamiento en la sociedad, pues no, pareciera que uno se cayó tanto y los otros tampoco han crecido de manera tan notable, que de repente se encuentran, decía Loret de Mola, se encuentran en el vértice de la mediocridad, decía. Cosa terrible, cosa terrible, porque no es que se encuentren en el vértice de la popularidad, ¿no?, sino se encuentran en el vértice de la mediocridad, y ahí es en donde aparecen los riesgos de que alguien piense que la mejor manera de salir de la modernidad
pues es rompiendo los esquemas del Estado de Derecho y todas las consecuencias que eso pudiera tener. Pues si les parece lo dejamos ahí y seguiremos con nuestro tema la semana próxima.